Yo crecí en Orlando, Florida, y todos los años, desde agosto hasta octubre, es estación de huracanes. Cada año venían entre 2 a 5 de esas tormentas grandes que sacudían la casa, arrancaban los árboles y causaban caos en la ciudad. Pero lo bueno de los huracanes es que con los satélites nos avisaban con una semana de anticipación. Entonces uno se preparaba, comprando gasolina, agua, comida, tapando las ventanas con madera. Esa preparación nos ayudaba a minimizar el daño a la casa. Quiero avisarles que casi todos nuestros hijos van a tener una tormenta o una crisis en su adolescencia. Pero la buena noticia es que sabiendo que viene, podemos prepararnos de antemano. En la Biblia, una vez Jesús y sus discípulos enfrentaron y vencieron una tormenta. Veamos el pasaje. Marcos capítulo 4, verso 37 al 39 dice: En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?» Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: «Silencio, quédate quieto». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. En esta historia, los discípulos de Jesús se encontraban en una tormenta fuerte de vida o muerte. Ser cristiano no te salva de pasar por las tormentas. No piensas que por ser cristiano tus hijos nunca van a pasar por una crisis. Ser cristiano simplemente significa que tienes la respuesta a las tormentas. En la historia, los discípulos de Jesús pasaron una tormenta, pero cuando llega a ser demasiado para ellos, rápidamente llaman a Jesús, quien ya estaba en su barca. En el momento en que estoy grabando este mensaje, 3 de mis 4 hijos son adolescentes. Mi hijo mayor tiene 16, el segundo 14 y mi hija tiene 12. Entonces, lo que les estoy hablando no es como una persona que solo sabe de teorías de un libro, sino te hablo desde el mismo barco en que te encuentres tú si tienes adolescentes. He aprendido esto no solo de mis hijos y la experiencia que mis padres tuvieron al criar a mis hermanos y yo, sino también fui pastora de jóvenes por muchos años y ayudé a muchos jóvenes navegar sus tormentas y llegar a la adultez sanos y salvos con una fe intacta. Casi todos los adolescentes, yo diría un 90% de mi experiencia, pasen por lo menos una tormenta fuerte. Aunque existen otros, por razones de tiempo, hablaré de los más comunes que son bulimia o anorexia. Esto es más común en jovencitas, pero también pueden darse en varones. Lo segundo es pornografía, masturbación o problemas de identidad sexual. La edad promedia en que un niño ve su primera imagen pornográfica es entre 7 a 9 años de edad. La pornografía o un abuso sexual puede llevarlos a querer masturbarse o tener confusión sobre su identidad sexual. Y número 3, depresión o suicidio. Los pongo juntos porque muchas veces lo que comienza como la depresión en adolescentes termina en cutting o pensamientos suicidas. Espero que no los haya asustado, pero es importante saber que una de estas tormentas se acerca a tu casa para poder prepararte bien y así minimizar su impacto. ¿Cómo nos preparamos? Primeramente, conversando con nuestros hijos. Tienes que conversar con tus hijos sobre todos estos temas difíciles. En cuanto a la anorexia y bulimia, trata desde siempre afirmar su apariencia. Cuida mucho lo que tú dices acerca de tu propio cuerpo, sobre todo cuando tú mismo estás en una dieta. No hables de lo gordo o gorda que estás. Mírate en el espejo delante de tus hijos y habla de cómo te gustas. Suelta comentarios positivos de cómo aprecias tu propio cuerpo fuerte, sano y funcional. En esto también sé ejemplo de comer sano y comer feliz. A veces nosotros como padres tenemos una relación tóxica con la comida y eso la transmitimos sin querer a nuestros hijos. Por último, ayuda mucho a comer muchas comidas en familia, alrededor de la mesa. Conversa con tus hijos sobre el sexo. Hábleles desde pequeños como nadie debería estar tocando ni mirando sus partes íntimas. Explique lo dañino y terrible que es la pornografía, cómo puede malograr la mente y la autoestima y las relaciones.
pongan sus diapositivas bloqueadores de pornografía. Busca en el App Store todas las diferentes bloqueadores y baja uno o dos. ¿Qué edad es la apropiada para tener esta conversación? Cuando te preguntan, mis hijos desde muy chiquitos me han preguntado sobre temas sexuales. Siempre les he dado respuestas sencillas pero claras. Nada de cigüeñas ni abejas. Luego han crecido y como nunca me sonrojé ni les evadí las preguntas, me siguen trayendo sus preguntas sexuales difíciles. Hemos hablado de que hay que guardarse hasta el matrimonio. Cuando nuestros hijos cumplen 13, que ya son los dos mayores, han aceptado una cadena de plata en símbolo de guardarse en pureza hasta el matrimonio. Toca el tema de depresión y el suicidio. Estudia tú mismo los signos de depresión y estate pendiente. Un signo de depresión, de acuerdo a Psychology Today, es no disfrutar de actividades que antes les gustaban. A veces los papás ven a sus hijos adolescentes irritables, desganados, llorando, usando manga larga en verano, queriendo estar solos y piensan, bueno, es la adolescencia, pero no, podría ser la depresión. ¿Qué ayuda a la depresión? Ejercicio, recibir la luz del sol y una conversación en que escuchas sin juzgar. Sí, puede ser que no estés de acuerdo con sus emociones o sentimientos, pero trata de entenderlos. Ponte por un momento en sus zapatos. Recuerda cómo era tener esa edad y sentir que nadie te entiende y sé la persona que tú necesitabas. Si sospechas tener un hijo con depresión, no lo tomas a la ligera. Primero presta mucha atención a tu hijo. Si usa manga larga en verano, es posible que está cortando los brazos. La adolescencia es el momento en que más pendiente tenemos que estar de nuestros hijos. Conózcalo, invítalo a comer, conversen sobre cosas reales. Cuéntales algún problema que tú tuviste a su edad para abrir la conversación. Me apasiona este tema tanto porque yo tuve una tormenta en mi adolescencia, pero en esa tormenta de confusión, de tentación, de depresión, Jesús estuvo en mi barca. Mis padres en momentos claves pelearon por mí. Desde ese momento hasta ahora soy una cristiana apasionada. Sin esa crisis, tal vez sería una cristiana mediocre, no sé, pero encontrar a un Dios que conoce todo de mí, hasta la parte más fea y que aún así me ama de manera incondicional, causó un compromiso con Él que ha persistido hasta el día de hoy. Entonces, la adolescencia es difícil, pero es hermosa porque es la oportunidad para que tus hijos conozcan verdaderamente a Dios, su perdón y encuentren que en la tormenta más fuerte, Él es una roca firme, el ancla a nuestras almas. Como dice Hebreos 6:19, esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Sabes, al final de la historia de los discípulos, al ver Jesús calmar la tormenta, lejos de ser debilitada, su fe fue fortalecida en Dios. Lo más probable es que uno de tus hijos sea del 90% que pase por una tormenta. Pero no te preocupes, prepárate como hemos hablado. No tengan tabúes, ora y recuerde, no todas las tormentas son para hundir el barco, algunos son para fortalecer nuestra fe. Es fuerte, ¿verdad? Ya los 3 capítulos anteriores hablamos acerca de ser ejemplos para nuestros hijos, de poder orar con ellos y de poder establecer reglas que los ayuden a sobrellevarse como adolescentes, como jovencitos. Y esta sesión es el capítulo 4 y es titulado Las tormentas. Y bien, creo que pudimos comprender, Carla, de lo que está hablando acerca de las tormentas. Y tengo aquí una definición acerca de la palabra tormenta. Y dice que es un fenómeno que se caracteriza por la presencia de 2 o más masas de aire que están a diferentes temperaturas.
Este contraste térmico hace que la atmósfera se inestabilice, causando lluvias, vientos, relámpagos, truenos, rayos y a veces también granizo. Tormenta a esto se refiere. Es algo que trae, por decirlo así, pues caos, una crisis, porque contribuyen diferentes cosas para hacer esta tormenta. Y entonces, hablando acerca de la tormenta en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, se refiere a que van a padecer crisis en su adolescencia, como bien fue mencionado, pueden ser diferentes como las que ya se mencionó en el video. Y además, yo sé que cada uno de nosotros que somos padres y que tenemos hijos, y aun cuando hijos adolescentes, y aun cuando ya están en una edad ya adulta, les tocó pasar por estos tiempos. Algunos supieron que estaban pasando por estas tormentas, por estas crisis, y algunos otros no lo sabíamos. Digo, no lo sabíamos porque en algún momento a mí también me pasó. Y es una grande bendición el tiempo, y ahorita lo traigo como recordatorio, el evento que acabamos de tener, que fue nuestra jornada Puentes. Y si se dan cuenta, va muy de la mano con este capítulo 4 acerca de las tormentas. Quienes pudieron tener la oportunidad de estar en estos 4 diferentes talleres, 2 para padres, 2 para hijos, pudieron percatarse de que realmente debemos estar atentos con nuestros hijos. Debemos amarlos. Es un regalo que Dios nos ha dado para nosotros, siendo nuestros hijos, y de alguna manera Dios nos ayuda de esta manera para que podamos crecer en diferentes áreas. Y qué mejor manera de poder hacerlo con una personita que está consciente de sí misma, que puede ir aprendiendo de nosotros, que podemos nosotros darnos cuenta que todo lo que nosotros podamos enseñarle va a ir aprendiendo, así sea bueno y sea malo. Entonces debemos poner atención en esto. Y algo también que quiero resaltar es que no por el hecho de ser creyentes quiere decir que estamos exentos de poder pasar por estos tiempos, por estas crisis o estas tormentas con nuestros hijos. Y en este punto, hablando de nuestros hijos adolescentes, nuestros hijos cada día viven diferentes cosas en el ambiente en el que se desenvuelven, y es ahí donde debemos estar alertas. Y todo lo que acabamos de escuchar en el video es para que nosotros estemos alertas de nuestros hijos, que estemos al pendiente de ellos, que nos involucremos más en sus actividades, en todo lo que ellos desarrollan en su vida diaria. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está al acecho y que de una y de otra manera va a buscar distraerlos y alejarlos de donde Dios los ha puesto, de donde Dios los tiene ahora. Entonces es una grande responsabilidad para nosotros como padres estar al pendiente de ellos. Y me gustaría que me pudiesen acompañar con su Biblia, quienes la tengan, y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 y 37. Ya fue expuesto esta palabra en el video, pero me gustaría resaltarlo por lo que vamos a hablar. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 y 37. Y comenzando por el versículo 35 dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Versículo 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Versículo 37. Y aquí prestemos atención. Dice: pronto se desató una tormenta feroz
y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Bien, Jesús estaba en un viaje con sus discípulos y estaban en el mar e iban en una barca. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, que se iba a dar esta tormenta. Yo me lo imagino, porque Él es Dios y Él sabe las cosas, Él sabe todo. Pero los discípulos no sabían lo que iba a suceder. Y entonces cuando se da esta tormenta, dice que fue feroz y dice que se levantaron olas violentas. O sea, eran tan altas que el agua lograba entrar en la barca. Y yo me imagino, ¿verdad?, que estando en la escena o estando experimentando esto, pienso que los discípulos tuvieron temor, sintieron miedo. ¿Por qué? Porque podían hundirse y podían ahogarse. Entonces, esto nos remonta de que por eso es que debemos de estar alertas, porque estas tormentas, estas crisis pueden llegar a la vida de nuestros hijos y aún en nuestra vida como adultos sin esperarlas. Y esto nos lleva a estar siempre preparados, no dejar a la ligera las cosas, sino que cuando percibamos que está sucediendo algo diferente en nuestros hijos, tenemos que estar alerta, tenemos que visualizar, tenemos que indagar, preguntar qué es lo que está pasando con ellos, porque estas crisis van a llegar de repente, no nos van a avisar y tenemos que estar preparados. Ahora, para esto, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Como padres, tenemos ya presente que son nuestros hijos y que debemos cuidar de ellos. Y que esto nos lleva a estar atentos en su vida diaria, cómo se están desenvolviendo, quiénes son sus amistades y demás cosas. Pero ¿cómo podemos ayudarlos? Y esto es para nosotros como papás. Y aquí hay 3 puntos de cómo podemos ayudarlos. El punto número 1 es estar informados. Punto número 2, anticipándoles de esas tormentas que pueden llegar a su vida. Y número 3, utilizando herramientas que les ayuden a ellos para poder pasar por esas tormentas. Y hablando en el punto número 1, donde dice que debemos estar informados, esto es para nosotros como padres. Porque si bien escuchamos que en las niñas se da la anorexia o se da la bulimia, y se da más en las niñas, se dan asuntos de sexualidad y cuando no tenemos presente de qué se trata esto y se comienzan a dar los síntomas o comienza a ver o comienzan a tener estas crisis nuestros hijos y nosotros no lo sabemos, ¿cómo los vamos a poder ayudar? Entonces, una forma de poder ayudarlos es nosotros mantenernos informados, dependiendo de su etapa. Desde pequeñitos creo que los profesores tienen muy en cuenta esto, de que desde pequeñitos se les van enseñando diferentes cosas acorde a su edad. Y entonces es este punto en el que nosotros debemos estar interesados en estarnos informando acerca de las diferentes etapas en las que nuestros hijos van creciendo y buscar herramientas con las cuales podamos informarnos. Y dentro de ellas puede ser buscar libros que hablen acerca de esto, que nos informen acerca de todos estos padecimientos que puedan presentarse en nuestros jóvenes adolescentes. Si hablamos general, podría ser esa una herramienta, buscar libros. Ahora tenemos
el buscador donde podemos buscar información. Nuestro pastor nos ha dicho, pues hay que verificar la información que recibimos también, pero ahí podemos tener información. Otro medio puede ser también dentro de la iglesia, que es nuestra casa. Tenemos a pastores, tenemos a nuestros líderes, tenemos a nuestros consejeros con los cuales podemos pedir orientación, podemos pedir consejo. Si el problema ya está presente en nuestros hijos, si ellos ya están atravesando una crisis por este tipo de cosas que llegan a su vida, ellos nos pueden orientar, ellos nos pueden guiar qué es lo que tenemos que hacer, pero nunca estamos solos, siempre tenemos a la mano algo que nos pueda ayudar para poder tener presente, y cuando estas crisis o estas tormentas lleguen a la vida de nuestros hijos, nosotros ya estemos sabidos qué podemos hacer al momento y que no estemos desaprevenidos, sino que tengamos presente qué es lo que podemos hacer, cómo podemos actuar al instante. Y esto se los comento por mi vida propia, porque algunos ya lo saben, y por quienes no les voy a comentar. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos, un varón que es el mayor, ya casi de 22 años, y mi hija Idalí, que es la que está ahora con nosotros más cerca. Y puedo comentarles acerca de mi hijo. Cuando él estuvo en su adolescencia, mi esposo y yo estábamos pasando por un tiempo complicado de diferentes maneras. Y la verdad es que, hablando de manera personal, yo descuidé mucho a mi hijo, no le di la atención que él necesitaba. Y sé, ahora entendiendo todo esto, ahora me doy cuenta de que él me necesitó, de que tuvo preguntas, de que tuvo muchas inquietudes, y yo no estuve ahí presente para poder resolverlas. Yo no estuve ahí para decirle, oye, ven, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar. Y puedo decir ahora, ¿me arrepiento de eso? Sí, porque no tuve la suficiente o el suficiente valor de haberle dado la prioridad a mi hijo antes que todas las demás situaciones que estábamos viviendo. Entonces, por eso es que ahora se los comento. Ahora estamos en otros tiempos y ahora tenemos otras formas de cómo poder aprender, de cómo tratar a nuestros hijos, además de que la guía principal es la palabra de Dios, en la cual podemos encontrar la forma de cómo poder instruir a nuestros hijos. Y bien, el punto número 2 dice, anticipándoles de esas tormentas. ¿Cómo podemos ayudarlos? Anticipándoles de esas tormentas. Si nosotros estamos bien informados de todas estas crisis que ellos pueden padecer, entonces nosotros vamos a poder informarles antes de que lleguen estas crisis a sus vidas, y para cuando lleguen ellos también ya estén informados, ya tengan conocimiento, y lo que pueda desencadenarse ya no les perjudique tanto como si no supieran nada. ¿Por qué? Porque cuando ellos no están informados, cuando ellos no saben de esto, va a ser muy fácil que de esta manera ellos puedan desmoronarse, ellos puedan desviarse hacia lo que no es grato para su vida. Y esa manera de poder anticiparles les da también va creando una seguridad en ellos de decir, ok, sé que mi papá, sé que mi mamá me dijo acerca de esto, entonces ellos también van a estar alerta. Y cuando esto suceda, si uno les está informando, uno crea esa confianza, entonces cuando esto llegue, ellos también van a poder acercarse con nosotros y decirnos, ¿sabes qué, papá o mamá? Llegó esto, ¿no? O está esto, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Porque siendo adolescentes no sabemos tomar buenas decisiones. Siempre necesitamos de que alguien nos oriente, de que alguien nos guíe qué hacer en esos tiempos. Y el punto número 3 es utilizando herramientas. ¿Y cómo?
¿Qué herramientas o a través de qué? Tengo aquí 4 incisos, o 4 herramientas. Y el inciso A dice a través de la confianza, para tener una comunicación muy abierta y estar al pendiente de lo que les sucede. Crear esta confianza en nuestros hijos es primordial. ¿Por qué? Porque como lo acaba de mencionar, si nosotros mantenemos o buscamos crear esta confianza con nuestros hijos, ellos van a venir y se van a acercar y nos van a comentar lo que les está pasando. Pero si nosotros no creamos esta confianza, ellos van a buscar por otro lado lo que ellos necesitan saber. Y se encontrarán con personas, se encontrarán con las redes que no les darán la información necesaria, la que ellos necesitan. ¿Y cómo vamos a crear esta confianza? Esta confianza la vamos a crear pues buscando momentos de pasar tiempo a solas con ellos o en familia, pero brindándoles la atención que ellos necesitan. Que cuando ellos necesiten ser escuchados, nosotros estemos ahí prestos para escucharles. Y algo que a mí me pasaba, y en eso estoy trabajando y puedo comentarlo, es con mi hija. Porque yo haciendo actividades y mami, oye, es que esto, y me empezaba a platicar, y la verdad es que yo estaba ahora sí que atendiendo lo que yo estaba realizando, pero no le estaba poniendo la atención que ella necesitaba. Y cuando yo estaba sabiendo, escuchando y leyendo acerca de todo esto, recordé que en alguna enseñanza que Moni nos dio, dijo que ella lo que hace es cuando habla con su hijo, se sienta con él, le da toda la atención y lo mira a los ojos. Y eso crea confianza, crea seguridad. Y esto vino a mi memoria, lo recordé y dije, tiene razón. Entonces, ahora lo recuerdo y se los hago saber, es esto, ¿no? Es darles la atención que ellos necesitan, crear esta confianza, crear este vínculo con ellos para que ellos no busquen en otro lado, sino que siempre tengan esa disponibilidad y esa seguridad de que viniendo a casa con papá y con mamá es donde encontrarán las respuestas que ellos necesitan. Y si como padres no las tenemos, sabemos que podemos contar con alguien más, que es Dios primeramente, en su palabra y a través de todas las personas que nos rodean, que tienen conocimiento también acerca de Dios, que conocen también a Dios. Esto es lo que nos puede ayudar. Un segundo inciso es entenderlos, ponernos en su lugar. Sí, porque pensamos que no les pasa nada, ¿no? O que lo que les está pasando no les está perjudicando. Y no es así. Nosotros pasamos por esta etapa de la adolescencia y podemos darnos cuenta o sabemos que en algún momento necesitamos de que nuestros padres nos dieran esta atención, de que nos comprendieran, y en algún momento no pasó así. En algunos creo que sí, pero para quienes no fue así, entonces es aquí donde nosotros debemos poner esa atención, porque ponernos en su lugar, nosotros ya tenemos este camino recorrido o ya pasamos por ahí y entonces podemos decirles, es así o es por aquí, por allá no vayas, porque nosotros ya pasamos por esta situación. Un tercer inciso es que conozcan a Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de su palabra. Pero en esta etapa de la adolescencia no lo van a querer hacer solos si nosotros no les enseñamos. En nosotros tiene que haber esta responsabilidad y este amor hacia ellos como hijos de poder llevarlos a conocer su palabra, que ellos puedan anclarse, que ellos puedan conocer a Dios a través de esto y tener esta confianza de que ellos van a poder salir adelante siempre y cuando tengan a Dios en su vida, siempre y cuando pongan a Dios en su vida en primer lugar. Y por último, orar juntos.
Y esto es para fortalecer su fe. ¿Por qué? Porque escuchando ellos que nosotros tenemos esta comunión con Dios, entonces ellos sabrán de que el estar en comunión con Dios, tal vez puede estar la tormenta, puede estar el caos, pero si tenemos esta confianza en Él, va a haber tranquilidad. Por lo que estén pasando, va a ser más ligero. ¿Por qué? Porque no podemos encerrarlos en una burbuja y no permitir que no experimenten nada de esto. Lo tienen que experimentar en algún momento. Si ahora los cubrimos, no dejamos que tengan estas experiencias o tratamos a toda costa de que no padezcan, de que no pasen por esto, en algún momento de su vida lo van a padecer, y creo que no me van a dejar mentir, porque siendo ya adultos aún podemos tener estos tiempos y nos damos cuenta de que en algún momento lo van a padecer. Y bien, aquí tenemos un ejemplo bíblico y es acerca de la adolescencia de José. José, hemos escuchado mucho hablar de José el soñador, y solamente son versículos de los cuales voy a tomar, y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 37. Y algo con lo que podemos darnos cuenta de que no solamente son nuestros hijos los que están pasando por esto, sino que desde la antigüedad, o sea, desde hace mucho tiempo, más personas han atravesado por estas crisis, por estas tormentas. Y este ejemplo bíblico es la vida de José. Y si vemos en Génesis 37, y aquí les voy a pedir por favor que hagan uso de sus Biblias y vamos a leer qué es lo que nos dice. Lo que José padeció en su adolescencia y por lo cual José atravesó fue el favoritismo de su padre, la túnica de colores que le regaló su padre, los sueños en los cuales se le veía por sobre sus padres y sus hermanos, y el desprecio de sus hermanos y la venta como esclavo. Esto fue lo que José atravesó en su adolescencia. Y si leemos en los versículos 3 y 4 de Génesis 37, versículo 3 dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especialmente para José, una hermosa túnica. Versículo 4, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Dentro de estos dos versículos podemos ver el favoritismo de su padre y la túnica de colores que le regaló. Y los sueños en los cuales se le veía por sobre sus padres y sus hermanos, los vemos de los versículos 5 al 11. Versículo 5 dice: una noche José tuvo un sueño, y cuando se le contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Versículo 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Versículo 10. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Versículo 11. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Y pues aquí podemos ver esto, que ni aún su padre creía lo que
José les estaba hablando acerca de los sueños que había tenido y acerca del desprecio de sus hermanos y la venta como esclavo. Por el tiempo no vamos a leer todos los versículos que están citados aquí del 12 al 27, solamente quiero leerles el versículo 26 y versículo 27. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Versículo 27. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Y nos damos cuenta que José pasó por todo esto. Él también tuvo una crisis en su adolescencia. Se dice que él tenía 17 años de edad cuando pasó por todo esto. Entonces podemos darnos cuenta que no somos los únicos como padres, que no son los únicos nuestros hijos los que pasan o podrían pasar por estas tormentas, por estas crisis. Y aquí tengo 3 preguntas para hacerles. No me las van a contestar, pero ahí en donde están, reflexionemos. Y dice: ¿has atravesado por una tormenta últimamente? La segunda pregunta dice: ¿cómo reaccionaste? Y una tercera pregunta dice: ¿cómo crees que afectó a tus hijos en su formación? Y bien, aquí quiero comentarles rápidamente algo. Quiero abrir mi corazón y el de mi hija. ¿Y por qué digo queremos abrir nuestro corazón? Porque antes de poder hablar de esto, tuve que ponerme en el lugar de ella y preguntarle si yo podía comentarles esto, teniendo en cuenta de que yo tengo que ponerme en su lugar, porque yo no sé si a ella le va a parecer o no le va a parecer que yo lo platique, pero ella me dio su permiso para poder hablarlo. Y bien, ¿por qué? Cuando dice: ¿has atravesado una tormenta últimamente? Pues sí, recientemente, escasas unas 3 semanas aproximadamente, un mes, mucho, ella se acercó para platicarme acerca de una amistad que ella ya tenía en la escuela, que ya lleva aproximadamente 6 años. Y resulta de que hace un mes aproximadamente, esta amistad hizo cosas y dijo cosas que no estuvieron bien, que no fueron correctas. Y a ella la lastimó y a ella la decepcionó. Entonces yo cuando la estaba escuchando, yo dije: pues no pasa nada, no, tranquila. Pero ya meditando en todo lo que me estuvo platicando, pude percibir de que a ella le dolió mucho, de que para ella esto fue prácticamente catastrófico, porque ella decía: mami, es que 6 años de amistad y yo nunca pensé que esta persona fuera a hacer y a decir esto. Entonces para ella fue una crisis, fue una tormenta. Y aquí nos damos cuenta que tenemos que estar al pendiente. Al estarla escuchando en su plática y respondiendo a la segunda pregunta que dice: ¿cómo reaccionaste? Entendí que a ella le dolió mucho. Yo hablé con ella y le dije: hija, perdón por no habértelo dicho antes, que podía pasar. Ya pasó, ya no puedo hacer nada, pero lo único que te puedo decir es que sé que te duele mucho. No puedo decirte que no va a volver a pasar, porque podría volver a pasarte esto, pero ahora ya tienes una experiencia de ser precavida con lo que confías a tus amistades y no ser tan ligera, ¿no? en confiar tus cosas, por decirlo así, personales. Pero aquí el asunto es de que yo reaccioné de buena manera. Ay, pues eso te pasa por decirle, o no sé, X cosa, ¿no? O sea, en lugar de comprenderla, en lugar de animarla, que yo la hubiese, que no le hubiese puesto atención,
¿no? Que no le hubiese dado la atención que ella necesitaba. Entonces, esto lo platicamos ya de noche, ya para dormir prácticamente. Entonces, lo que yo hice fue abrazarla, que ella sintiera pues que esa amistad la decepcionó, pero que yo estaba ahí para ella, como su mamá. Entonces, esta es una manera de cómo puedo decirles, y espero que ustedes estén reflexionando acerca de esto, ¿no? Y si no lo han pasado recientemente, pero si llega a pasar, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando dice, ¿cómo crees que afectó a tus hijos en su formación? En mi hija, pues, se puede decir que ahora le creo desconfianza, ¿no? De decir, ya no quiero tener amigos, pero lo que yo hablé con ella es que, oye, hija, no todas las personas son iguales, ¿no? Tienes que perdonar, debemos de tener esa actitud de perdonar. Dije, están jovencitos, va a pasar el tiempo y no lo vas a olvidar, pero Dios está para sanar nuestro corazón y no permitas que esto te afecte, ¿no? Estábamos también en nuestro club de lectura leyendo este libro y aprendimos, o yo aprendí, puedo decir de manera personal, yo aprendí de que nosotros tenemos la decisión de albergar los pensamientos que entran a nuestra mente, pasarlos a nuestro corazón o no. Si son buenos, adelante, pero si son malos, nosotros podemos tener la decisión de rechazarlos, de decir no. Entonces también esto nos lleva a poder enseñar a nuestros hijos de decir, hey, no te estaciones en eso que te hace daño, suéltalo, déjalo ir. ¿Por qué? Porque no te va a hacer bien. Bien, y ¿cómo le afectó pues en esta desconfianza? Y hablando acerca de mi hijo, ¿cómo puedo decir que afectó a mi hijo en su formación cuando yo no le di tiempo? Creció con inseguridad. ¿Y cómo lo supe? Porque en su momento me lo comentó y me lo dijo. Él no se sentía seguro, él tenía miedo de hablar con las personas, y porque siempre estuvo así como que muy retraído, no convivía con más personas más que en la escuela. Entonces, de esta manera afectó su formación. Pero a Dios gracias que hoy entiende las cosas de otra manera y esto ha ido cambiando. Y además que no porque ya está grande, ya dejé de alimentarle su pensamiento, ¿no? De darle un consejo. Gracias a Dios que he tenido la oportunidad de poder aconsejarle, de poder animarle, y esto ha ido cambiando. Y esto pues para mí es una tranquilidad y una satisfacción que él haya podido entenderlo. Y más que pues él lo ha dicho, mami, yo sé que fui el primer hijo y yo sé que como padres, porque en algún momento se lo hicieron saber en la escuela, pues no sabemos ser papás. Y ahora yo te entiendo y te perdono, no te preocupes, no pasó nada. Y eso me calmó. Bien. Y si seguimos leyendo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y versículos 38 y 39, que son los que continúan de los primeros versículos que leímos, dice en el versículo 38, Jesús estaba dormido con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Y a esto qué nos lleva? Jesús tiene la autoridad y tiene la potestad de poder calmar todo aquello que en la vida de nuestros hijos y en nosotros como adultos estemos pasando. Entonces tenemos que mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a poder ayudarnos para salir de todas estas crisis, de todas estas tormentas. Y bien, quiero terminar con esto. Dice, cuando nuestros hijos ven que vivimos las tormentas con Jesús en la barca, aprenden a pedirle que los acompañe en su viaje. En el capítulo 1 hablamos acerca del ejemplo
Y es esto, darles el ejemplo de que nos vean a nosotros caminar con Jesús. Y entonces ellos van a hacer lo mismo, le van a pedir a Jesús que camine con ellos. Dice, podemos hacer de la adolescencia de nuestros hijos la oportunidad para conocer a Dios y entregarse a Él por el resto de sus vidas. No cuando ya estén mayores, cuando ya estén grandes, sino desde ahora, desde pequeñitos, porque ellos van a aprender cómo atravesar estos tiempos complicados estando cerca de Jesús. Y algo que dice aquí es, Cristo es la respuesta para cada tormenta. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y les dejo estas citas que están en Salmos capítulo 4 y versículo 8 y capítulos 37, 23 al 28 para que puedan leerlo con calma y entonces esto nos anime de saber que el Señor está con cada uno de nosotros y siempre que nosotros nos acerquemos a Él, Él va a estar ahí para ayudarnos en estos tiempos complicados. Pues bien, les agradezco mucho su atención y me gustaría que nos pusiésemos de pie y oráramos juntos y que ahí en donde estás en tu lugar pudiésemos decirle al Señor, Señor, esta es la crisis por la cual ahora estoy pasando juntamente con mi hijo, con mi hija.